Sí, se está gestionando la grabación, no hay problema. Muy bien, entonces continuamos, chicos. Proseguimos, ¿ya? Entonces decimos que como definición vamos a indicar que literatura es el arte, ¿no? Es el arte de transmitir sentimientos, ¿sí? Y expresar ideas a través del lenguaje. ¿Ya? Esto es importante tener en cuenta cuando decimos que es el arte de transmitir sentimientos, emociones, ¿no? O sea, nosotros los seres humanos, como ya saben ustedes, somos seres que transmitimos emociones y sentimientos, ¿no? Y esto lo vamos a expresar a través de ¿qué? De ideas, a través del lenguaje, ¿no? Obviamente la literatura se puede desarrollar en forma escrita, cuando escribe un escritor, o también en forma oral, cuando uno narra, cuenta en la tradición oral, ¿no? Obviamente el mundo que rige la literatura, por lo común, es el tema ficcional, en la que todo es posible. Chicos, en la que todo es posible. Cuando hablamos del tema ficcional, hablamos de la ficción. La ficción es algo que no podemos verlo, tocarlo, palparlo, está más allá. Solo existe en nuestra imaginación, ¿no? Aquí como ejemplo tenemos, por ejemplo, a Harry Potter, ¿no? Harry Potter pues incluso lo han llevado al cine, es una saga de, una colección de, digámoslo, de episodios de este personaje, de esta obra, ¿no? En la cual vamos a encontrar hechizos, fenómenos paranormales que están más allá de lo tangible, ¿no? Hay personajes y elementos fantásticos, ¿no? De fantasía. Obviamente, algunas veces sus personajes son monstruos y otras veces son criaturas, ¿no? Si alguna vez han visto o han leído Harry Potter, pues hay personas que vuelan, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí encontramos lo que es la parte de la literatura, porque es parte de lo que corresponde a lo que es ficción, ¿no? Ahora, antes de pasar a este punto, solamente con una pequeña precisión. Entonces dirán ustedes, profe, pero entonces cuando uno lee una obra literaria es ficción, claro que sí es ficción. Ahora, entendido que la ficción, cuando un autor, un escritor realiza su cuento, novela, etcétera, etcétera, a nosotros como lectores nos va a llevar por ese mundo desconocido, ¿no? Por ese mundo agreste, que no está en nuestra imaginación, no está en nuestra realidad, pero el autor nos lleva por esos lugares, digámoslo así, ¿no? Por esos escenarios, ¿no? Que está más allá de la realidad, más allá de lo tangible, más allá de lo palpable. Entonces, ¿ahí qué desarrollamos? Desarrollamos nosotros como lectores, ojo, como lectores, nuestra imaginación. Obviamente, al desarrollar, el estudiante que desarrolla la imaginación es creativo. La creatividad es muy importante en el ser humano. El ser humano que es creativo, créanme, queridos alumnos, pues ya se imaginarán ustedes, los grandes sabios, fíjense, han tenido la creatividad para inventar las cosas, el avión, digámoslo, el auto, el barco, el celular, la computadora, etcétera, etcétera, etcétera. Después lo han creado las personas que han tenido creatividad, se han imaginado y han creado, digamos, elementos, objetos, ¿no? Entonces, todos nosotros estamos en esa posibilidad de alguna manera, desarrollar nuestro, digámoslo, nuestro lenguaje, ¿no? Muy bien, chicos. Seguimos, ¿ya? Seguimos. A ver, ¿me escuchan, chicos? A ver, quiero que se activó mi audio ahora sí. A ver, quiero ver. A ver, Elena Veramendi, ¿estás ahí? Elena, activa tu micro, hija. Eva Cerrón. ¿Alguien puede activar su micro y poderme hablar, por favor? A ver si se escucha ahora. Parece que se restableció el micro. ¿No se puede restablecer? Muy bien. Entonces continuamos ya, chicos. Espero que este tema se pueda solucionar porque es un poco raro que no puedan activar su micro ustedes. Muy bien, entonces continuamos, queridos alumnos. Vamos a hablar un poco de lo que es el estudio de las obras literarias, ¿no? Quizás alguno de ustedes se va a vincular bastante al campo en este caso, de las letras.
quizás digo, ¿no? Cuando terminen la secundaria van a ir más para el tema de letras, quizás literatura, etcétera, etcétera. Entonces, tengan tener en cuenta estos enfoques, ¿ya? En la literatura vamos a estudiar básicamente tres campos. Uno que es la historia literaria. En este caso podemos definir en este caso como una disciplina que estudia los textos literarios insertados en su contexto, en este caso social, histórico, cultural, ¿no? También va a estudiar en este caso la evolución de los géneros y estilos y formas literarias. El tema de género literario vamos a ver la próxima clase, pero tengamos en cuenta esos aspectos, ¿ya? Que la historia literaria va a ver todo el proceso como la literatura ha avanzado desde sus inicios, más o menos en la época de los sumerios, con la obra de Gilgamesh, hasta ahora, hasta el tiempo presente, ¿sí? Luego tenemos el otro enfoque vinculado a lo que es la teoría literaria, ¿no? Es más, el día de hoy estamos hablando un poco de teoría literaria, la próxima también haremos teoría literaria y la tercera semana también. Es decir, es necesario que nosotros conozcamos la teoría literaria, ¿no? Para poder comprender y analizar cualquier texto literario. ¿Ya, chicos? Entonces decimos que la teoría literaria es un recurso multidisciplinario que elabora una metodología, ¿no? Que sirve, dice, para analizar las obras literarias. Ejemplo, el realismo, por ejemplo, ¿no? El realismo literario que se desarrolla en el siglo XIX, ¿no? Entonces, ahí se estudia la teoría literaria, ver qué es el realismo, cuáles son sus características, etcétera, etcétera, ¿no? Otro aspecto es la crítica literaria. ¿Ya, chicos? La crítica literaria, en este caso, que es un procedimiento para juzgar, es una buena o, digámoslo, mala para distinguir, explicar e interpretar. Ahora, para ser críticos literarios, queridos alumnos, para ser críticos, ahí sí hay que estudiar necesariamente en una universidad, ¿no? Hay que estudiar en una universidad. En este caso, por ejemplo, en el Perú podemos estudiar esa carrera en la Universidad Mayor de San Marcos, la Facultad de Letras, ¿no? ¿Y qué hace un crítico literario? Ustedes dirán, ¿qué hace ese crítico literario? El crítico literario, por lo común, es la persona que va a valorar, ¿no? Va a valorar una obra literaria, si es buena o es mala esa obra. Recuerden, por ejemplo, Mario Vargas Llosa, ¿no? Hemos escuchado de nuestro escritor peruano que ganó el premio Nobel. ¿Y por qué le dieron el premio Nobel? No es porque pues, cualquier persona juzga las obras de Vargas Llosa, sino los críticos son los que van a juzgar. Entonces tengamos en cuenta que los críticos son los especialistas quienes van a decir esta obra está buena o es simplemente esta obra no pasa nada, le van un dedito para abajo, ¿no? Entonces, eso es importante conocer, ¿no? La crítica literaria sí hay que estudiar unos 5 años, ¿no? En la universidad, necesariamente en la universidad. Chicos, muy bien. Ahora vamos a ver lo que son los textos literarios y no literarios, ¿no? Tenemos que diferenciar, en este caso, la diferencia entre lo que es texto literario para evitar las confusiones, ¿no? Partimos por lo que es texto literario, ¿no? Cuando hablamos de texto literario nos referimos, es todo lo vinculado a la literatura, a las obras literarias, que puede ser novela, cuenta, obra de teatro, una poesía, etcétera. ¿No? Entonces, ¿cuáles son las características de un texto literario en este caso? Uno, tiene una función estética. Ojo, eso hay que tener en cuenta, ¿ya? Por ejemplo, en este caso, toda obra literaria, chicos, su función es despertar el interés en el lector, ¿no? O sea, el escritor, queridos alumnos, va a plasmar sus obras desde el ángulo, en este caso, de que nos va a captar a nosotros los lectores que nos quedemos cautivados con una obra literaria. Y para que esa obra cautive al lector, o sea, nosotros que somos los lectores, la obra, el texto literario debe ser hermoso. Por eso viene el término, la función estética, la belleza, ¿no? Y cuando leas eso, wow, esta obra sí que hermoso, me gusta esta obra, qué bonita obra, ¿no? Entonces el escritor siempre va a tener ese objetivo, que su obra sea pues aceptado por el lector, ¿no? Sea aceptado por el lector. Entonces, es el propósito, ¿no? Hay pensar ustedes que el autor escribe para aburrir al estudiante que lea y a ver si se aburre por ahí, ¿no? No, su principal objetivo del autor es que
captar el interés del lector. Y para eso va a usar la función estética del lenguaje, que es el tema que han estudiado ustedes en el segundo año. ¿Ya, chicos? Otra característica, en este caso, el texto literario va a despertar, ojo, acá, despierta sentimientos y emociones en el lector, ¿sí? Despierta sentimientos, emociones en el lector. Entonces, esa parte tengamos en cuenta, ¿ya, chicos? Otro aspecto, predomina la función poética y el lenguaje connotativo, ¿ya? Tengamos en cuenta este aspecto. Predomina, dice, la función poética. Ojo, la función poética, la función literaria, ¿no? De la obra literaria. Y obviamente cuando cumple esa función, el lenguaje que desarrolla el autor es un lenguaje connotativo. ¿Ya, chicos? Lenguaje connotativo. No nos olvidemos ese aspecto. ¿Sí? ¿Y cómo es lenguaje connotativo, dirán ustedes? Porque esta pregunta también en el módulo, ¿no? Por ejemplo, dice acá, observen acá, dice, mi mano es la que escribe, mi corazón el que llora, la letra de quien te quiere y la firma de quien te adora. Te quiero mucho. Aquí encontramos un lenguaje connotativo. ¿Por qué connotativo, dirían ustedes? Porque no es literal. No es literal. Si yo digo, por ejemplo, cuaderno es lenguaje no literario. ¿Por qué? Porque el cuaderno puede ser un objeto que sirve para escribir, tiene hojas blancas, etcétera, etcétera. Pero acá fíjense en el ejemplo, ¿no? En el ejemplo, acá es muy claro, ¿no? Cuando dice, mi mano es la que escribe. Correcto, mi corazón es el que llora. ¿El corazón llora? Obviamente que no. Está en sentido figurado. Entonces ahí está usando el lenguaje básicamente connotativo. La letra de quien te quiere y la firma de quien te adora, ¿no? Entonces todo lo que son, digamos así, figuras literarias, que vamos a ver más adelante esto de figuras literarias, está vinculada con el lenguaje connotativo. Mientras que el lenguaje denotativo, chicos, el lenguaje denotativo se vincula sustancialmente a otro aspecto, ¿no? En este caso está vinculándose a la parte de la función informativa. Es decir, aquí el autor el escritor de este tipo de texto, básicamente su función va a ser de informar, de transmitir información, conocimiento, ¿no? O algunas veces también va a poder describir, ¿no? Va a poder describir. ¿Qué más? En este caso dice que no embellece el lenguaje, es decir, no busca despertar emociones. El texto no literario no busca, no, su propósito no es que el lector quede cautivado, ría, se entristezca, sino transmite las cosas tal como son, frío, como se dice, ¿no? Aquí en el lenguaje del texto no literario, digamos, encontramos todos nuestros textos, queridos alumnos del colegio que hemos usado, los textos de historia, de geografía, de matemática, los periódicos, por ejemplo, ¿no? Los periódicos, las revistas son textos no literarios, ¿no? Aquí sí utiliza un lenguaje básicamente denotativo, ¿ya, chicos? Un lenguaje denotativo. ¿Y cuál es denotativo? O sea, ahí encontramos, como se dice, un texto netamente literal. Literal. Por ejemplo, ahí como ejemplo dice, el nuevo pleno del Congreso deberá resolver elecciones de los miembros del Tribunal Constitucional. Es una noticia. ¿No? Ahí no su propósito del que escribió esa noticia no es pues despertar la emoción en el lector, sino es de informar, dar a conocer algo. Ya, chicos, eso tengamos siempre en cuenta en esas dos funciones del lenguaje, tanto lo que es connotativo, que corresponde en este caso corresponde al texto literario, y un lenguaje denotativo que corresponde a un lenguaje no literario. ¿Ya, chicos? Muy bien, continuamos. Aquí un poquito más explicamos de lo que es texto literario y lo que es texto no literario, ¿sí? Para tener una información más amplia, ¿no? El texto literario, fíjense, dice que básicamente el lenguaje es connotativo, no se olviden, por favor, porque luego vamos a hacer un poquito de preguntas acerca de esto. Mientras el texto literario es un lenguaje denotativo. Uno literario connota y el no literario denota, ¿sí? En este caso indicamos, reitero, las palabras pueden ser interpretables, ojo,
En el texto literario, en el lenguaje connotativo, las palabras pueden ser interpretables. Se indican de manera indirecta, es decir, que son subjetivas. ¿No? Aquí, los mundos, por ejemplo, son, dice, parecidos o muy diferentes a la realidad. Se va más allá de la realidad, ¿no? Ahí está el elemento de la ficción, ¿no? Mientras que el texto no literario, hemos indicado el lenguaje denotativo. En este caso, el lenguaje busca dar información objetiva. Cuando dice objetiva es todo lo que observa, todo lo que ve, todo lo que existe y en forma directa, ¿no? Aquí no hay ficción, se remiten de la misma realidad. Todos los hechos que se suscitan en la realidad, eso es el texto no literario o el lenguaje denotativo. Chicos, muy bien. A ver, ahora sí van a poder activar su micro. Ya se solucionó ese temita gracias a la Leslie. A ver, vamos acá. Apagamos los micros, por favor. Luego me activan, activan y desactivan. Voy a ir preguntando, ¿ya? A ver, los que me han levantado la manito, bajen la manito. Bajen la manito. Todos los que lo están con el manito levantado, bajen la manito, por favor. Si no, les voy a ir preguntando y por ahí quizás hace un momento le dije levanten la manito y se quedaron ahí con la manito levantada. Bien, ya. Bajen la manito, chicos, los que están ahí atentos. Gracias. Algunos están bajando la manito. Bajen, por favor, porque les pregunto ahora sí. ¿Ya? Bien. Voy a preguntar y van levantando la manito ahora sí. Aquí tenemos, por ejemplo, la Constitución Política. Acá tenemos un librito, ¿no? Que es la Constitución Política. ¿Sí, chicos? La Constitución Política. Pregunto, queridos alumnos, esta Constitución Política, por favor, voy a preguntar los que han levantado la mano. No me activen el micro, ¿ya, chicos? Si no, otra vez nos van a cortar el micro, ¿ya? Los que han levantado la mano, voy a ir preguntando. ¿Esta Constitución Política es texto literario o es texto no literario? A ver, voy preguntando solo con los que han levantado la mano, ¿ah? A ver, Valeria Obregón Rosas. Valeria. Valeria. ¿Estás ahí, Valeria? ¿Ven? Ahí me doy cuenta que no están en la clase, ¿no? Le dije, bajen la mano, pero no bajan la mano, les llamo, tampoco contestan, entonces quiero pensar que están en otra cosa. Ahí me doy cuenta. A ver, voy avanzando, ¿ya? Con los que están atentos a la clase. Rivera Galarza, Liliana. 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 Dos, ya, dos candidatos. Mirta Gonza Pintado. Mirta. Sí, profesor. Mirta no está. A ver, hija, Mirta, me vas a ayudar, hija. Vamos acá. La Constitución Política, que vemos acá, un librito, ¿será texto literario o texto no literario? A tu modo de ver, hija. Texto no literario. Muy bien, excelente. Sí, correcto. Excelente. Es texto no literario. ¿Por qué, profe? Porque la Constitución Política, gracias, gracias, hija, gracias, Mirta. La Constitución Política del Estado, queridos alumnos, no es pues cuando tú lees tu Constitución y dices, wow, qué hermoso texto. La Constitución Política dice cuáles son tus deberes y cuáles son tus derechos como ciudadanos, como personas, etcétera, etcétera. Ahí nos habla del Estado, lo que es patria, etcétera, ¿no? Entonces, en texto no literario, porque va a informar cuáles son nuestros deberes y derechos. ¿Correcto, chicos? Muy bien. Gracias, Mirra. A ver, voy tomando nota. Ya siempre su participación es bien valorado. Tu apellido es Gonza Pinta, ¿no? Digo, Gonza Pintado, sí, profesor, ¿correcto? Gonza Pintado, sí. Gracias, hija. A ver, Gonza Pintado, un poco va provecho contigo. ¿De qué parte del Perú eres? Gonza. Perdón, profesor. ¿De dónde eres? ¿De qué parte del Perú? De Piura, profesor. Muy bien, hija. Gracias. Gracias, Mirta. Ahora voy con Dariana del Carmen. Dariana del Carmen Sánchez. ¿Me escuchas, hija? Sí. A ver, hijita, acá tenemos un otro librito que dice Don Quijote de la Mancha. Seguramente has escuchado ese libro, ¿no? Ahora te pregunto, ¿este Quijote de la Mancha será texto literario o texto no literario? No literario.
Ya, Darianita dice, texto no literario, profe. Ya, a ver, Aldair. Aldair. ¿Escuchas, Aldair? Sí, profesor, buenas tardes. Hola, hijo, a ver, Hola, hijo, a ayúdanos. ver, ayúdanos. El Quijote de la Mancha ¿El ¿es que lo texto mancha literario o no es literario? texto literario o no literario? No literario, profesor. No literario, dice No literario. Aldair. Ya, voy Ahí, avanzando. ya, voy avanzando. Darwin Amani. Darwin Amani. Hola, Darwin. Hola, Presente, Darwin. profe. Hola, Darwin. Hola, Presente. hijo. Buenas tardes. A ver, El Buenas Quijote de la tardes. Buenas Mancha, tardes. este librito que tenemos acá, ¿será texto literario o no literario, Darwin? Literario. Muy bien, Darwin. Este texto es literario, queridos muchachos. Es una obra literaria. Es una novela del autor español Miguel de Cervantes Saavedra, ¿no? Don Quijote de la Mancha, sí lo estudiamos, si no, profe, nunca he escuchado, no creo, porque en primaria nuestros profes de primaria nos cuentan las historias del Quijote y del Sancho, ¿no? Quijote y Sancho Panza, ¿no? Entonces, obviamente es texto literario, ¿no? Texto literario. Muy bien, gracias, Darwin, ¿no? Darwin me contestó. Muy bien, Darwin. Vamos con el otro, a ver. Apagamos los micros, chicos, para que no rebote el audio. Gracias. Acá dice receta de cocina, sopa de calabaza y zanahoria. Pregunto, a ver, Noelia Robles Moreno. ¿Este texto que ves acá será texto literario o no literario? Buenas tardes, profesor. No literario, porque no está indicando Hola, cómo hijita. preparar una sopa. Muy bien, claro. Robles Moreno, ¿no? Sí, Gracias, hija. Muy bien. Ya nos explicó nuestra compañera y no hay necesidad de abundar. Muy bien, lo captó la idea. Seguramente ha leído su módulo. Lo tiene muy clarito. Claro que el texto, en este caso la receta de cocina es texto no literario, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque esta receta de cocina acá te indica cómo debes preparar tu sopa de calabaza y zanahoria. ¿Cómo preparar? Era primero pela la calabaza, pela la zanahoria, pícalo, echas aceite, ajo, sal, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí que estás haciendo, te está informando, te informa. Entonces, cuando algo te informa, cuando da a conocer algo, es texto no literario. No es que cuando tú se lee en tu receta, dice, wow, qué gracioso acá, qué cosas dice este autor de esta receta. No. Mientras en el Quijote sí hay, pues, hay ideas fantásticas. Por ejemplo, cuando el Quijote, el flaquito alto que va con su caballito, con su Rocinante, pierde la razón, pierde el juicio de haber leído tantas novelas de caballería y busca a un héroe, en este caso que es Sancho Panza, que busca sus aventuras. Y en ese trayecto va a conocer, este Quijote va a conocer a una campesina bastante, digamos así, maltrecha, ¿no? O sea, despeinada. Y el Quijote dice, wow, esa es la mujer más hermosa del mundo. Y le dice, tú vas a ser mi Dulcinea del Toboso, ¿no? Aldonza Quijano, que era su nombre, de esa señora rústica, y para el Quijote era la mujer más maravillosa del mundo. Entonces ahí vemos, por ejemplo, el elemento fantástico, ¿no? La fantasía en esta obra. Chicos, eso vaya muy bien, para ahí vamos captando las ideas, que es importante que ustedes tengan en cuenta, diferenciar entre lo que es texto literario y no literario. No se olviden, el texto literario busca básicamente transmitir emociones, sentimientos. El texto no literario no, eso va más al conocimiento, a la razón. ¿Sí, chicos? Informa en este caso. ¿Sí? A ver, vamos acá. Me quedaba en Noelia, ¿ya? Noelia. Ahora voy a seguir con los demás. Acá tengo dos textos, chicos. Texto A y texto B, ¿ya? Texto A y texto B. ¿Sí? Ahora, los dos textos hablan, el título es La Sandía. Acá, texto A, La Sandía. Texto B, La Sandía. ¿Ya? ¿Cuál es el tema? A ver, ¿cuál es el tema? Los que, igual, yo voy a seguir desde Noelia, pero por ahí si alguien quiere participar, igual va levantando la manito, ya hasta llegar hasta, si podemos diferenciar. Aquí ya encontramos textos ya. Entonces, ustedes van a identificar si el texto A es texto literario
o no literario, ¿no? Igual el texto B será texto literario o será no literario, ¿no? Es el propósito. ¿Ya, chicos? Bien, acá ¿qué dice el texto a la sandía? Escuchen, por favor, como dice oído, oído, ¿ya? Observen acá. La sandía. Cual si pronto se entreabriera el día, despidiendo una intensa llamarada, por el acero fulgido rasgado, mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía la larga y deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada, en frescos borbotones de alegría. A ver, texto A. Entonces ustedes en su cabecita van a empezar a hacer texto literario o no literario, ¿ya? Voy a leer el texto B. Obviamente no se debe repetir, ¿no? El texto B dice así: la sandía es una fruta originaria del África tropical. Se dice que desde ahí pasó Europa y luego América. Tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos. Imagínense una sandía de 20 kilos. Se conoce más de 800 especies de sandía. Muy bien, ahí tenemos los dos textos. Voy a preguntar, a ver, voy con María del Pilar Neira Rojas. María del Pilar, ¿me escuchas, hijita? Hola, hijita, a ver, Neira Rojas. El texto A que ves acá, ¿será texto literario o no literario? Texto A tu modo de ver, literario. hija. Texto literario. Gracias. Tu apellido es correcto, ¿no? Neira Rojas, María del Pilar, ¿es así? Neira, con Y, Neira Rojas. Ajá, Neira Rojas, María, ¿no? María del Pilar. Gracias, hija. Muy bien. Ya, a ver, preguntar. Gracias, María. Lourdes, ¿me escuchas? Lourdes Juno Quispe. Sí, profesor, escucho. Hija, el texto B dice así: la sandía es una fruta originaria de África tropical, se dice que de allí pasó a Europa y luego a América, tiene forma cilíndrica y puede llegar a pesar hasta 20 kilos, se conocen más de 800 especies de sandía. La pregunta es la siguiente, Lourdes: ¿texto literario o no literario será esto de acá? Profesor, es texto no literario. Ok, muy bien. ¿Tu apellido es Juno Quispe, cierto? Sí, profesor. Gracias, Juno Quispe Lourdes. Muy bien. Obviamente, vuestras dos compañeras, tanto como María del Pilar y Lourdes, acertaron, ¿no? Excelente, acertaron. El texto A es un texto literario. ¿Por qué, profe? Porque acá es un poema vinculado a la sandía, ¿no? Porque acá sí busca despertarle la emoción en el lector. Dice, cual si pronto se entreabriera el día despidiendo una inmensa llamarada por el acero fulgido rasgado, que es el cuchillo, ¿no? Mostró su carne roja la sandía. Carmín incandescente parecía la larga y deslumbrante cuchillada, como boca encendida y desatada, en frescos borbotones de alegría. Y el texto B, obviamente, es un texto no literario, porque acá no está explicando, está describiendo cómo es la sandía, donde se originó, luego pasó a Europa y luego vino a América. Tiene forma cilíndrica, puede pesar 20 kilos, hay más de 800 especies de sandía en el mundo, ¿no? Entonces, información, ahí nos está informando. Entonces, ese es texto no literario. Correcto, queridos alumnos. Bien, seguimos avanzando acá, ¿ya? Vamos a ver un poquito las diferencias ahora del lenguaje literario. Es decir, los escritores, queridos alumnos, ustedes también pueden ser escritores. Un escritor siempre va a escribir, sea en prosa o va a escribir en verso. Va a optar uno de los dos tipos de lenguaje, ya sea en prosa o ya sea en verso. ¿Sí? ¿Y qué es prosa? Fíjense acá, prosa por lo común tiene una característica, en su escritura sobre todo, ¿no? Prosa se escribe así, corrido, no hay, digámoslo, se diferencia del poema, ¿no? La poesía que ustedes han visto seguramente en sus libros, tiene estrofas, ¿no? Por lo común tiene estrofas, entonces la prosa no. La prosa es una narración secuenciada, ¿sí? Mientras que el verso, aquí sí es lo que llamamos nosotros los famosos poemas. Los poemas corresponden al verso, ¿sí, chicos? Y la prosa corresponde a lo que es, pues, por ejemplo, novela, cuento, etcétera, ¿no? Entonces tengamos en cuenta ese aspecto.
Aquí un poquito vamos a ir entendiendo más entre prosa y verso. ¿Ya, chicos? Entre prosa y verso. Te pueden preguntar a alguien, a ver, este libro, dime por favor en qué está escrito, en prosa o en verso. Entonces ya sabes cuándo es prosa y cuándo es verso, ¿no? Dice, el lenguaje literario puede presentarse en verso, o sea, en poesía, o en prosa, cuando son narraciones. En ocasiones se ha considerado al verso como sinónimo de expresión literaria debido a su mayor grado de artificio. Sin embargo, ambos son vehículos expresivos y comunicativos. Entonces, vamos por el verso. ¿Qué es el verso? Como definición vamos a indicar que es una serie de palabras estructuradas que tienen ritmo, ojo acá, tienen ritmo, tienen musicalidad, ¿no? Se escribe a través de una sucesión lineal que no necesariamente ocupa un renglón. ¿Ya, chicos? Acá tenemos el ejemplo, ¿no? Amor de mi madre, fíjense, es un poema. Y reitero, por favor, querido alumno, todo lo que es poema corresponde al lenguaje literario llamado verso, ¿ya? Llamado verso. Mientras que acá podemos añadir algo más. ¿Para qué es empleado? Generalmente para expresar sentimientos. Ojo, el poema es para expresar sentimientos, en este caso que corresponde al genio lírico, que vamos a ver en la próxima clase, ¿no? A través de poemas propiamente dichos, también de las canciones, ¿no? Entonces, es el verso. Reitero, por favor, el verso tiene que ver con el poema. Todo lo que es poesía es verso, ¿eh, chicos? Mientras, acá tenemos el ejemplito, por ejemplo, tenemos un ejemplito de un poema, ¿no? Oda a la manzana. Está escrito en... ¿Qué cosa vemos acá? Vemos estrofa, esta es una primera estrofa, ¿sí, chicos? Acá es otra estrofa, segunda estrofa. Acá es la tercera estrofa, ¿no? Y acá, este signo que vemos acá, queridos alumnos, que es un corchete con el puntos suspensivos, básicamente indica que este poema es un recorte, se ha recortado, ¿no? Es necesario tener en cuenta. Ahora, hay que entender, querido alumno, que cada rengloncito es un verso. Ya cada renglón del poema, por favor, cada renglón del poema es un verso. Por favor, eso no hay que olvidarnos, ¿ya? Un renglón del poema es un verso, ¿sí? Bien. Entonces, por ejemplo, acá yo puedo decir, ese es un verso, primer verso de la primera estrofa. El último verso es eso de acá. Entonces, el verso, reitero, por favor, es cada renglón del poema. ¿Eh, chicos? Bien. Ahora vemos lo que es prosa. Prosa, básicamente, vamos a definir que en este caso se escribe en forma continua y de manera libre y creativa. Se puede hacer uso del lenguaje literario a través del empleo de los recursos literarios, ¿no? En este caso, figuras, recursos literarios, como metáforas, símiles, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Para qué sirven? Para embellecer el texto literario. Esto de las figuras literarias vamos a ver también en clases subsiguientes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, vemos, por ejemplo, ¿no? Un relato, ¿no? Era un día nublado, hacía fresco y los árboles comenzaban a adquirir un fuerte y radiante color verde. Todo se observaba limpio y refrescante. Las lluvias de tardes pasadas dejaban a su paso ese olor tan peculiar que solo ellas traen consigo. Entonces, acá, ¿qué está haciendo? Está narrando. Por ejemplo, los cuentos, las fábulas, las novelas son o están escritos en prosa, ¿no? ¿Cuándo se utiliza? Es utilizado generalmente para narrar hechos, ojo, contar algo, que puede ser cuentos, novelas, fábulas, leyendas, mitos, entre otros. Y ya saben ustedes la característica de prosa es que se escribe así de cabo a rabo, ¿no? Termina al pie, sigue ahí. Lo que difiere, pues, de lo que es el poema, ¿no? Es diferente. ¿Ya, chicos? Entonces, eso que quede claro, por favor, en su cabecita, siempre manejo los conceptos de lo que es prosa y lo que es verso, ¿ya? Prosa y verso. Bien, a ver, vamos acá un poquito interactuar, ¿ya? Vamos a interactuar. Ojo, queridos alumnos, lo que quiero sí un poquito ponerle en auto es lo siguiente. No vayan a pensar en el sentido de que si yo respondo algo y lo respondo mal, el profe me va a quitar puntos. Entonces mejor no participo porque me puede equivocar y me quita puntos. No, no, querido alumno.
Recuerden que con la nueva pedagogía ya no se busca eso, ¿no? Antes, en mi época, seguramente en la época de sus padres, la educación era así, pues, correcto, incorrecto, bien y mal, nada más, ¿no? No había otro. Ahora no. La pedagogía promueve el error, en base al error, aprender, ¿no? O sea, si yo me equivoco algo, participando me equivoco y de ahí aprendo, ¿no? El error de ensayo. Entonces, lo que les voy a pedir es que participemos con toda confianza, porque somos compañeros y nos podemos equivocar. Ustedes se pueden equivocar, pero participan. Ahí está el mérito que ustedes participan, ¿no? Bien o mal, pero van participando. Entonces, eso es importante aclararles, ¿ya? No, si no van a decir, yo participo y si respondo mal, el profe me va a quitar puntos, etcétera, etcétera. Entonces, no es así. La participación se valora desde el ángulo que ustedes han estado seguramente atentos a la clase y pues entendieron de esa manera y van respondiendo y si se equivocaron, pues ahí aprendo, ¿no? Ahí aprendí. Chicos, entonces vamos en ese orden. A ver, voy a ir preguntando, por favor, y ustedes me van ayudando. Todos los que tienen la manito levantada, ya acá tengo una lista. Por ejemplo, a ver si ahí está Diana Ríos Seopa. ¿Me escuchas, Diana? Aló, profe, no soy Diana, así está creado mi... Ah, ok. ¿Cuál es tu apellido, hija? Pinón Saldaña Sandy Edith. A ver, vas a repetir porque yo ya soy sordo, hija. Despacito, ¿ya? Pinón Saldaña Sandy Edith. Pinón con T, ¿no? Pinón con P, Pinón. Ah, ok, hija, gracias. Saldaña, ¿tu nombre me decías? Sandy Edith. Gracias, Sandy. A ver, vamos contigo, Sandy. El texto, la pregunta dice, ¿el texto literario es denotativo, verdadero o falso? Falso, profe, porque es connotativo, no denotativo. Muy bien, hija, muy bien. Carita feliz para vuestra compañera, ya casi Diana, Sandy. Gracias, Sandy. Correcto, el texto literario es denotativo. No, muy bien, ya dijo vuestra compañera, es connotativo. Excelente. Muy bien. A ver, gracias, Dianita, otra vez con Diana. Gracias, Sandy. A ver, vamos ahora con Flor Romero Guerrero. Flor Romero Guerrero. Flor, ¿escuchas? Romero Guerrero, Flor. Flor Alelí. No está Flor. Flor Delis Torres. Flor Delis Torres, Yume. Carmen Amalia o Amelia Orozco. Carmen. ¿Estás ahí, Carmen? ¿Me oyes? Hola, Sí, hijita. profesor. Hola, Carmencita. A ver, Carmencita, voy Hola, contigo, profesor. ¿ya? A ver, atento, hija. ¿Ya? La pregunta dice, ¿el texto literario busca crear belleza y transmitir sentimientos? ¿Verdadero o falso? Verdadero, profesor. Verdadero, claro. Porque Dime, hija, dime. porque es connotativo. Claro, muy bien. Tu apellido es Orozco, ¿no? Sí, Orozco Palacios, Carmen Amelia. Gracias, Carmencita. ¿De dónde eres, Carmencita? De Piura. Muy bien, Piura. Muy bien, está haciendo mucha calor, me dicen por Piura. Gracias, Carmen. Excelente, hija, excelente. Gracias, Vamos ahora profesor. con la tercera. Voy con, a ver, ya estoy con Carmen. Luis Ayala Tapia. Luis Abel. Luisito, ¿estás ahí, hijo? Sí, profe, acá estoy. A ver, hijo, vamos acá. La pregunta es, ¿el texto no literario es connotativo, verdadero o falso? Verdadero, profe. Ya. A ver, gracias, Luchito. El texto literario es Ya, profe. connotativo. No literario dice ahí. A ver, gracias. A ver, vamos con Lady Charichi Hurtado. Lady. ¿Me escuchas, Lady? Profesora Yeri. Yeri, ya tiene nombre ya. Yeri. ¿Verdadero o falso?
Falso, El texto no literario es connotativo. Claro, Falso, es porque es falso. denotativo. Muy bien, correcto. Tú eres, tu apellido es Chariche, está bien, ¿no? Chariche Hurtado. Sí, profesor, está bien. Chariche Hurtado. Muy bien, Hurtado y Eddie. Igual a nuestro amigo Luis Ayala Tapia también ha participado, ya seguramente se dio cuenta. Tapia Luis, muy bien. Seguimos, ¿ya? Ahora voy con Lucerito, Lucero Chiroque. Lucero, ¿me escuchas, Lucero? Lucero. Profe. Hola, hija. Pregunto, escucha, hija. El texto no literario no está situado en la realidad que vivimos, es ficticio, ¿verdadero o falso? ¿Verdadero? Ya. Gracias, Lucerito. A ver, voy con Cristian Gamarra Quispe. Profesor, muy buenas tardes. Hola, Sí, lo hijo. escucho. Te repito la pregunta, ¿ya? El texto no literario no está situado en la realidad que vivimos. Es ficticio. ¿Verdadero o falso? Falso, profesor. Claro, es falso. El texto no literario dice, no está situado en la realidad. El texto no literario está situado en la realidad. ¿Sí? Muy bien, gracias. A ver, voy tomando nota acá. Me ha participado. ¿Cuál es tu apellido, hijo? Disculpa, me has bajado la manito. Gamarra. Gamarra. Quispe. ¿Tu nombre, hijo? Cristian. Gracias, Cristian. La niña que participó antes de Cristian, ¿quién participó? Por favor, me das sus datos, hija. ¿No me quiere dar su nombre? Ya. Seguimos, ¿ya? Voy con Aldair. Aldair, ¿estás ahí? Presente, profesor. Hola, hijo. A ver, vamos acá. Una receta de comida es un texto literario. Pero disculpa, ¿Verdadero o no falso? te escuché, se cortó. A No ver, te hijo, escuché. ya. Ok. Repito, una receta de comida es un texto literario. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero o falso? Verdadero, profe. Ya. Gracias, hijo. A ver, vamos a ver con Pérez. María Flora. A ver si he pronunciado bien ese nombre. Pérez, ¿estás ahí? Sí, profesor. A ver, ¿una receta de comida es un texto literario? Profe, es falso. Falso, profesor. Claro, es falso. ¿Cuál es tu apellido, hija? Pérez Quispe. Muy bien, Pérez Quispe. ¿Tu nombre? No, no dijo. Yo dije, profesor, la respuesta. Dile, háblale. Pues yo ya hablo de la respuesta. Pérez Quispe ya hablaba, ¿no? Espera. ¿Quién me respondió último? ¿Qué me dijo falso? Yo te dije primero que es falso, profe. ¿Cuál es tu apellido? Simeón Iglesias. Gracias. No, profe, no. Profesor, pero me preguntó a mí. Sí, estoy preguntando por nombre. Levante la manito para ir preguntándole, chicos, ¿ah? Gracias, Pérez. Está bien, no hay problema, hija. Profesor, disculpe. Profesor, disculpe. Dime. Una receta de comida es un texto literario. ¿Por qué? Disculpe. Acá dice, una receta de comida es un texto literario. Es falso. ¿Por qué? Porque un texto literario, como hemos visto acá en el ejemplo, recuerdan acá que hemos visto. Aquí. Esta es una receta de cocina, fíjense. Receta de cocina, sopa de calabaza y zanahoria. Es un texto, hemos dicho, no literario. ¿Por qué no literario? Porque en el texto, en la receta de cocina acá te indica cómo tú debes cocinar la sopa de calabaza y zanahoria, cómo se cocina. Entonces ahí te está informando
te está indicando cómo tú debes preparar esta sopa de calabaza con zanahoria. Entonces, todo lo que es informativo, todo lo que te informa, siempre va a ser texto no literario. Y texto literario es cuando te va a jugar con tus emociones, con tus sentimientos. Por ejemplo, si yo, a ver, vamos a imaginar, si alguien te dijera, quisiera ser una lágrima tuya, nacer de tus ojos, bajar por tu mejilla y llegar a tu boca. Obviamente, si un muchacho te dice a ti un poema de esta manera, obviamente tú vas a sonreír. ¿Por qué? Porque ha despertado emoción en ti. Y cuando te despierta emoción en ti, es texto literario. Pero cuando tú lees una receta de sopa de calabaza y zanahoria, estás leyendo y no dices, wow, qué romántico. No, te está informando, ¿sí? Te está dando a conocer una información. Dime, hija, te escucho. Profesor, Ok, muchas gracias. todo texto literario, o sea, tiene que ver con un poema, con algo, o sea, con palabras que riman. Todo lo que es poema, cuento, novela, teatro, todos son textos literarios, hija. Todos son textos literarios. Cuentos, fábulas, leyendas, mitos, poemas, como has dicho, etcétera, etcétera, son textos literarios. Lo demás, así como receta, la Constitución, tu libro de historia, tu libro de matemática, tu libro de lenguaje, tu libro de CIT, tu periódico, tu revista, son textos no literarios porque te informan, te dan conocer, te dan conocimiento, no te hacen despertar emociones, sentimientos. ¿Y chicos? O sea, lo que te da información, eso no es texto literario. Lo que da información es texto literario. Es texto literario. Todo lo que te da información es texto no literario, ¿ya? Texto no literario. Y todas las obras que quizás tienes en casa, todos los libros de escritores, es texto literario. El Quijote de la Mancha, Paco Yunque, a ver, 100 años de soledad, Amor en tiempos de cólera, La peste, Ensayo de la ceguera, etcétera, etcétera. ¿Hijita? ¿Está claro o no está muy claro? Sí, profesor, está claro. Muy bien. Vamos a ver. Me quedé con... A ver. Darwincito ya me participó. Sí, ya participó Darwin. Voy a dar a los que faltan participar, por favor. Sara García. Sara García, ¿me escuchas? Wow. A ver, no gana la hora, chicos. Dice acá, los textos no literarios buscan informar, describir o instruir. ¿Verdadero o falso? ¿Qué? Verdadero. Verdadero, dice... Falso, profesor. Falso, profe. Falso, profe, falso. Verdadero. Vamos a ver, ¿ya? Falso. Correcto. Falso. Verdadero. Falso. Verdadero, profesor. Ya, vamos a ver. Ahora sí. Hablan uno y uno, profesor. Sí, no gana la hora, ¿ya? Dice, los textos no literarios buscan informar, describir o instruir. Falso. Verdadero. Verdadero. Ojo. Verdadero, profe, verdadero. 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 Falso. Claro, verdadero. Verdadero. Todo lo que nos informan es lógico, ¿ya? El texto literario tiene la señal estética. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, profesor. Un falso, profe. Verdadero. Muy queridos alumnos, queridos muchachos, chicos, agradecerles por su paciencia. Ya nos encontramos una bonita tarde. Muy buenas gracias, profesor. Ya hecho. Hasta luego, La profesor. próxima. Se llama Liz. Chao, cuídense.